¿Dónde vas con ese kabuto, Luis? ¿Vas a empezar también la temporada 6 con tus disfraces? Claro, Laura, que tengo que ir a un castillo japonés y qué mejor que ir vestido apropiadamente. Eso es verdad. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. A ver, Laura, que te veo despistada. Sí, la verdad es que tengo un poco de migraña y estoy un poco despistada. Pero, como tú decías en el teatrillo, oye, pues te has puesto aquí muy elegante, la verdad, das un poco de miedo, también tengo que decírtelo, porque a lo mejor algún japonesamente habría que hacer sobre armaduras samuráis y kabutos y los símbolos que hay por ahí. Y dónde demás. ponérselas también. Que yo me he vestido de samurái en varios castillos. Exactamente, pero bueno, hoy al menos hablamos de los castillos japoneses, que realmente son mucho más que simples fortificaciones militares, ¿no? De hecho, son ruinas casi siempre. Sí, en muchos casos son ruinas, en otros casos son reproducciones, ¿no? Reconstrucciones, pero bueno, nos permiten un poco conocer más de ese pasado samurái, ¿no? Al final, que todos tenemos, es verdad que a veces tenemos esa idea un poco romántica casi, ¿no? Del samurái, como el guerrero japonés. Qué idea más romántica, te reventaban ahí a espadazos y se sacaban las tripas de una manera muy romántica. Pero bueno, los castillos al final también eran símbolos de poder, ¿no? Clarísimamente del señor feudal al que a mí más correspondían, que eso, y centros administrativos. Claro, pero a mí más que eso me pasa como con la parte, digamos, histórica de los templos, santuarios, que ya hemos tenido episodios del podcast, las Monsenmachi, ¿no? Aquí estoy pensando en las Yokamachi, que son las ciudades que se desarrollaron alrededor de estos castillos, porque claro, hoy ves las ciudades japonesas y las principales, pues, son muy grandes, son grandes núcleos urbanos, que pierdes un poco la perspectiva de cómo surgieron muchas de ellas. Pero claro, Japón, por su historia y por cómo evolucionó, pues igual que tienes muchas ciudades, ¿no? Con esas calles de acceso a templos y santuarios, tienes muchas ciudades que surgieron alrededor de estos castillos, aunque hoy no queden en muchos de estos casos más que ruinas, como decía, y me parece muy interesante desde el punto de vista histórico. Vale, pues mira, ya que hablas del punto de vista histórico, quizá podríamos empezar hablando de castillos japoneses, haciendo un poquito un repaso a la historia y a la propia evolución de estos castillos japoneses. Me parece muy bien, Laura. A ver, ¿por dónde empiezas entonces? Pues no lo sé, pero a ver, yo creo que hay que empezar por el principio, ¿no? Suele ser al final, recomendable. La necesidad un poco de tener fortificaciones, campamentos fortificados, que también sirvan un poco como centro de poder, es algo que se ha dado en muchísimas sociedades, ¿no? Sobre todo cuando las sociedades empiezan a prosperar un poco más y empiezan a ser más desarrolladas y empiezan a estar más llenas de gente también, porque empiezas a tener más relaciones con vecinos y entonces surgen, ¿no? Pues yo tengo de esto, tú lo quieres, me tengo que defender y demás. Por eso mismo, en el caso de Japón, ya encontramos algunas fortificaciones muy rudimentarias, eso sí, en lo que sería la prehistoria japonesa, ¿no? En los periodos Yayoi y Kofun. Pero estamos hablando en muchos casos de, pues bueno, montículos de tierras y empalizadas. O sea, cosas que protegían un poquito ciertos asentamientos, pero que no podemos considerar de ninguna manera castillos, ¿no? Sí. Exacto. Que, pues eso, fortificaciones / centro de poder, ¿no? Claro. Logístico. Luego, claro, nos tenemos que ir ya a los periodos Nara y Heian, ¿no? Para el desarrollo de la sociedad japonesa. Exacto, porque en el periodo Nara es cuando surge el Estado Yamato, que es una entidad política más desarrollada, que muchas veces se considera como el proto-Japón, ¿no? Total, por así decirlo, el núcleo histórico de lo que es el Japón actual. Y claro, este Estado Yamato tiene la necesidad de protegerse de los emishi, que son los que viven al norte, que luego seguirían yéndose más al norte, ¿no? Y que se acabarían siendo los Ainu de Hokkaido. Toda la gente que estaría, para que más o menos os centréis en la zona actual de Tohoku y más allá, Hokkaido, ¿eh? Es decir, toda esa parte norte de Japón. Y claro, tenían que protegerse de esta gente porque no eran del estado Yamato y también protegerse de posibles invasiones desde la península de Corea. Exactamente, ¿no? Pero lo que sí que creo que hay que tener claro es que quizá los castillos, tal como los entendemos o como los conocemos hoy en día,
no aparecen hasta justamente el periodo Kamakura. Ya sabéis que el periodo Kamakura... El primer shogunato. Exactamente. Primer shogunato, es decir, hay un cambio de sociedad brutal, porque pasamos de ese periodo Heian, ¿no? El refinamiento de la corte Heian, donde nosotros siempre... Nos vamos a mirar el ombligo. Luis siempre hace esas bromas, ¿no? Pero es verdad que había tiempo para la apreciación de la naturaleza, la poesía... Oh, mira, tengo pelusilla en el ombligo. Oh, tiene forma de cerezo en flor. Pues todo esto, de golpe y porrazo, con esas guerras Genpei, hay un cambio en el control político, ¿no? Imperial del país. ¿Y qué sucede? Que entran pues ese primer shogunato Kamakura y tenemos el inicio de la era de los samuráis, el inicio de la era de los guerreros. Claro, y entonces surgen los primeros castillos. Lo que pasa que en este periodo surgen los castillos de montaña, los que se llaman Yamashiro, ¿no? El Yama, montaña, y Shiro... esto es casi como si fuera Japón a fondo, ¿no? Porque estamos aquí dando etimología. El Shiro es una de las maneras de decir castillo, otra es yo, y que eran meramente defensivos en este caso, porque además eso, estaban en montaña, imagínate, ¿no? Como para utilizarlos de base de ataque es inviable. Totalmente. Y además, claro, muy complicado, ¿no? Todo el entrar y salir, demás. Quizá podríamos decir que el auge un poco de construcción de castillos japoneses tiene su apogeo en el siguiente periodo, que sería el periodo Muromachi, para que nos centremos mediados del siglo XIV hacia finales del siglo XVI. Sí, es un poco dentro del cual está ese periodo Sengoku, que es el periodo de guerra civil, donde surgen los tres grandes unificadores, un momento de gran belicismo en Japón, donde los daimyo, que son los señores feudales japoneses, construyen muchos castillos para defender su territorio, por un lado, porque hay mucha guerra, y para expandir su poder al mismo tiempo. Ahí está. Y de hecho, esos tres grandes unificadores realmente donde más dan que hablar es en lo que se llama el periodo Azuchi Momoyama, que estaríamos del 1568 allá 1600, que sería el inicio de ese shogunato Tokugawa del periodo Edo. Ya sabéis, hemos hablado varias veces de ellos: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Es un gran momento de unificación de Japón. ¿Qué significa esto de unificación de Japón? Pues básicamente que estos señores, primero uno, después otro y después otro, lo que hacen es ir haciéndose los reyes de diferentes sectores, ¿no? De diferentes territorios. Los shogunes. Los shogunes, sí, no, pero bueno, es así, ¿no? Entonces, no, claro... pero es curioso porque, claro, este periodo se llama Azuchi Momoyama y hay dos ejemplos claros de castillos. Exacto. Que precisamente da el nombre al periodo, porque está el castillo de Azuchi, que es el de Oda Nobunaga, y que además inspiraría al resto de castillos posteriores, y luego el castillo de Fushimi Momoyama, que es el de Toyotomi Hideyoshi. Además, es una época en que los castillos son auténticos símbolos de poder. De hecho, para los que os interese un poquito el arte, de hecho en las clases de arte ponemos mucho el foco en esto, en este periodo se ensalza mucho el arte de la escuela Kano, que son obras que decoran el interior de los grandes castillos, de estos grandes señores, con pan de oro, ¿no? Grandes pinturas con pan de oro. ¿Por qué? Uno, pan de oro, con lo cual, si tú tienes todo un castillo, toda una sala llena de pinturas con pan de oro, dices, este tío tiene una situación, tiene poder, ¿no? ¿Y si tienes otro de hogaza de oro? Es más todavía, ¿no? Más todavía, exactamente. Además, también servía para iluminar un poco el interior de estos sobre castillos, todo en un ¿no? momento en el que hay tanto politiqueo y que te reúnes con tantos ¡Claro! daimios que ya tienen sus propios castillos y sus propios ejércitos, no basta solo con tener a todos tus samuráis formando y demás, sino que tienes que invitar a ese daimyo a tu castillo y decirle, muy bien, tú eres un daimyo de este dominio, eres importante, pero mira el pedazo castillo que tengo yo. Yo además la tengo más grande que tú. Impone, es justamente eso, ¿no? Porque a lo mejor tú eres un pequeño señor de un territorio y que llega Nobunaga o Hideyoshi y te dice, tú verás, o te unes a mí o te aplastamos, ¿no? Básicamente, y tú llegas a ese castillo con, ¿no? esa fortificación maravillosa, porque los castillos de esta época, pues es eso, ¿no? Son los grandes castillos japoneses con esos interiores, esas pinturas. Pues en muchos casos tú dices, ok,
pues yo me ajunto contigo y vale, ¿no? Tú ya eres mi señor y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, es el gran periodo. Luego vendría el periodo Edo, ya sabéis, ese largo periodo 1600-1868 de paz y de prosperidad. La Pax Tokugawa. Exactamente, que claro, ¿no? Tokugawa se convierte en el shogun después de esa batalla de Sekigahara, se hace con el control absoluto. No hay conflictos bélicos. Entonces, ¿qué pasa con los castillos? Claro, muchos castillos pierden la función militar y se convierten simplemente en los centros administrativos y las residencias, pues, de quienes gobiernan esa región. Pero además, claro, Tokugawa Ieyasu tenía muy claro que lo que quería evitar, y más al principio del shogunato, claro, cuando todavía estaban un poco las sensibilidades todavía un poco a flor de piel. No se había sentado su poder, ¿no? Al final, no, absoluto. Porque, claro, además hay que tener en cuenta que aunque él se convierte en shogun cuando ganas la batalla de Sekigahara, pero todavía el hijo de Toyotomi Hideyoshi sigue vivo y hay un asedio en 1615 al castillo de Osaka, precisamente. Exacto. Y justo es, además, 1615 cuando promulga la ley que se llama Ikoku Ichiyorei, que limitaba a un castillo por provincia o dominio, salvo excepciones. Era una manera también de limitar la cantidad de fortalezas posibles que podían suponer una amenaza para su gobierno. Y esto hace que muchos castillos que había entonces se desmantelasen. Exactamente. Tenemos este periodo largo de paz, de prosperidad, el periodo Edo. Llega, ya sabéis, 1868, termina oficialmente el periodo Edo, empieza lo que llamamos la restauración Meiji, ¿no? El periodo Meiji, con esa modernización de Japón. Recordad, llegan esos barcos negros a las costas de Yokosuka, comandante Perry dice tenéis que abrir, Japón pues abre al comercio exterior, llegan todas esas influencias exteriores y lo que hace Japón, dice, me tengo que poner las pilas porque tengo que ponerme al nivel de todas estas potencias internacionales que están llegando a mis costas. ¿Y qué hace? Pues gira un poco, de alguna manera, le da la espalda a todos los símbolos de ese Japón del periodo Edo, ¿no? Del Japón, entre comillas, feudal. Los castillos son un símbolo clarísimo de esa época feudal. Y de hecho el gobierno Meiji, que quiere ser moderno, pues ordena en muchos casos el abandono o la venta o la destrucción de los castillos que quedan. Y muchos de los castillos, de hecho, es el peor momento. Sí. El peor momento para los castillos japoneses no es la ley de Tokugawa Ieyasu, porque ahí hay algunos castillos que se desmantelan. Región, ¿no? Por provincia. No son tampoco los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que es verdad que afectan y destruyen algunos castillos, pero el peor momento, el que consiguió que más castillos se desmantelasen y las piedras se utilizasen para otras cosas, fue precisamente la restauración Meiji. Es curioso eso, ¿eh? Es muy curioso, porque algún día deberíamos hablar un poquito de todos los cambios, pero realizados por el propio Japón, ¿no? A partir de la restauración Meiji, ¿cómo? A mí me parece un momento fascinante. Es fascinante. Me parece un momento fascinante porque además hay como un giro de 180 grados. Totalmente. Pero un giro de 180 grados y luego otro de otros 180 grados. Porque al principio no queremos tener nada que ver con el pasado feudal porque nos ha llevado a estar en inferioridad de condiciones con respecto a los países occidentales, con lo cual los samuráis caca, nos gusta, los exacto. castillos caca también, ¿no? Pues vamos a destruirlos. Pero luego llega un momento que es, oye, tenemos un patrimonio histórico que hay que valorar y que necesitamos además que los japoneses se sientan orgullosos de quiénes son y de ser súbditos del emperador. ¿Qué podemos utilizar? Pues nuestro pasado samurái. Pues venga, los samuráis es estupendo, otra vez, ¿no? Sí. Y dice, bueno, señores, aclárense un poquito. Sí, la verdad es que el tema de la restauración Meiji, el periodo Meiji fue tremendísimo, ¿no? Y en el caso que hablamos hoy de los castillos, brutal, como tú decías, sin duda alguna, el momento en que más castillos se destruyen realmente, ¿no? Luego, después de la guerra, ya sabéis que vino ese milagro económico japonés, los años 60, 70 hasta los 80, de gran crecimiento económico, ¿no? Japón pasa de estar completamente destruido después de la guerra a convertirse en una gran potencia económica mundial. ¿Qué hace en ese momento? Pues dice, oye, vamos a mirar un poquito, ¿no? Atrás, vamos a intentar reconstruir todo este patrimonio que nos hemos cargado nosotros y luego alguna cosita más, evidentemente los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente nosotros, ¿no? Claro, surgen entonces algunas reconstrucciones que apuestan por usar hormigón armado para hacer la estructura del castillo, buscando
un exterior que sea fiel a lo que era el castillo original, aunque el interior pues sea moderno, pues con sus ascensores, con sus pues con sus estructuras modernas. Y un ejemplo claro lo tenéis en el castillo de Osaka, que lo ves desde fuera y es una maravilla, es una preciosidad. Es súper bonito desde pero fuera. Por dentro pues es un edificio normal, pues que funciona a modo de museo. Aunque yo he de decir que en muchos casos, en la actualidad, antes de decir la reflexión que quería hacer, en la actualidad parece que se está virando, hay otra moda ahora que es de reconstruir castillos, pero siguiendo un poco las técnicas tradicionales, ¿no? Ya está usando materiales tradicionales, técnicas tradicionales, como de alguna manera decir, bueno, pues estamos reconstruyendo el castillo, pero tiene un valor tanto arquitectónico como cultural quizá mayor que el de una reconstrucción en hormigón con procesos y técnicas modernos. Exacto, ¿no? Un ejemplo lo tenéis en el castillo de Osu, que está en la isla de Shikoku, que es una reconstrucción muy moderna, pero ha utilizado las técnicas tradicionales. Entonces, te genera una cierta disonancia cognitiva cuando entras, porque si tú entras en un edificio que sabes que es reconstruido y ves pues un edificio moderno pues con su museo dentro y sus ascensores y sus escaleras normales y tal, dices, vale, lo entiendo porque es una reconstrucción moderna. Pero claro, entras en el castillo de Osu o en otros que se han reconstruido de esta manera que decimos, y ves escaleras como las tradicionales, muy empinadas. Ves esas junturas de las maderas sin clavos y sin argamasa y sin nada, ¿no? Todo utilizando estos encajes típicos de la carpintería japonesa. Pero claro, ves las maderas que es que brillan de lo nuevas que son, ¿no? Y de lo pulidas que están. Y dices, es raro. ¿Cómo puede ser que esto se vea tan nuevo cuando tiene esa pinta de algo antiguo? Pero claro, es que es nuevo, ¿no? Claro. De todas maneras, yo la reflexión que quería hacer, que en la actualidad que tenemos, ¿no? Tenemos algunos castillos lógicamente originales, hemos hablado de castillos originales aquí, hemos hablado también de los 100 mejores castillos y de los otros 100 mejores castillos, es decir, hemos hablado aquí ya en el podcast mucho de castillos. Y una cosa que mencionamos siempre es que muchos castillos, ya sean nuevos o sean reconstrucciones o sean antiguos, muchos casos el interior funciona de museo. Sí, claro. En casi todos, ¿no? Entonces a veces la gente se queja un poco del castillo de Osaka porque dice, es que claro, es una reconstrucción por dentro y tiene un museo, no es nada interesante. Pero es que hay otros hay otros castillos que son originales del periodo Edo, no son reconstrucciones ni reconstrucciones modernas y tampoco tienen nada del otro mundo dentro. Y al final es que cuando ves un castillo por dentro, en muchas ocasiones, yo siempre digo, mejor no visitar muchos castillos en un viaje, ¿no? Mejor dejártelos para otros viajes, porque al final por dentro son aburridos. O sea, me refiero que todos son muy parecidos. Te ponen un poquito de explicación del periodo Edo en ese lugar. Si te ponen explicaciones de ese castillo en concreto y de cómo fue la historia en ese dominio concreto, pues todavía, si te gusta mucho esa parte de la historia japonesa, pues te puede interesar. Pero hay otros que simplemente te muestran fotos de castillos, tienes un par de katanas, un par de armaduras samuráis y 3 o 4 objetos más y dices, bueno, pues se me queda un poco corto. A mí de todas maneras me molesta más incluso que hay ciertos castillos japoneses, porque claro, aquí hablamos de castillos, tú has mencionado los castillos originales, ¿no? Esos tienen la torre principal tal como era. Hay otros que aunque no tengan la torre principal y la hayan reconstruido, pero dices, bueno, pues tienen algunos elementos que sí que son originales, aunque sean muros, alguna torreta, a lo mejor la torre se ha reconstruido de forma moderna, pero se han utilizado los planos de o imágenes que había del periodo Meiji, precisamente, de la torre principal original. Pero es que en algunos casos, con este revival que se puede decir, ¿no? Que hubo después en la época del milagro económico, de vamos a reconstruir castillos, hay casos en los que no quedaban planos, en los que no quedaban imágenes y se han hecho castillos básicamente basándose en otros, pensando... Bueno, a lo mejor era parecido a este, ¿no? Exacto. O este es como un castillo, pues como lo que decíamos del Yasushi, ¿no? Que es como la base para los castillos japoneses que vinieron después. Pues entonces, oye, pues si de este castillo sí que hay planos y sabemos más o menos el número de plantas que tenía, cómo estaba estructurado el tejado, el no sé cuánto, pues vamos a hacer el castillo de esta manera. Y a veces te encuentras castillos en ciudades
falsos, que por son decirlo de alguna totalmente manera. falsos, porque Sí. es como si fueran de parque de atracciones. Bueno, es que realmente cuando hubo este gran auge, ¿no?, de reconstrucción de castillos, finales de los años 50, todos los años 60, 1960, se usaron de reclamo turístico. Claro. Era un momento en que la gente, los propios japoneses disfrutaban mucho de descubrir Japón. Hubo muchas campañas publicitarias también de hacer turismo interno, de viajar, ¿no?, por Japón. Entonces eran auténticos reclamos turísticos de, oye, hemos reconstruido este castillo, ven a verlo, ¿no? Entonces casi parecía que tenemos que tener un castillo. Exacto. Porque tuvimos un castillo en su momento, tuvimos una historia samurái, ¿no? Una historia, lógicamente, en el proceso de unificación de Japón. No, tenemos que tener un castillo. Que no sabemos cómo era, o que nuestro castillo a lo mejor tenía una torreta más chiquitita, o... Me da igual, tenemos que tener un castillo porque tenemos que traer a la gente, ¿no? Hoy en día yo creo que siguen siendo también un reclamo turístico. Sí, lo son. De hecho, fijaros, pero ¿no? casi más para japoneses a veces, o para japonistas un poco frikis como nosotros. Sí. Porque nosotros, y lo decimos varias veces, cuando visitamos castillos en los viajes que hacemos, ya sabéis que contamos los viajes en tiempo real en las redes sociales, normalmente tenemos muchísimas interacciones en estos viajes, pues nos despertamos cuando estamos en Japón y nos encontramos con que a lo mejor tenemos 100, 200 mensajes pendientes de leer, y cuando hemos visitado sitios de castillos a lo mejor hay 40. Baja. Baja. Sí, pero bueno, se nota que nos gustan los castillos, especialmente a ti, Luis. A mí me gusta. A mí también, pero quizá el más Pero porque me experto en gusta castillos, la historia. Claro, eres tú. Pues mira, antes has dicho algo que creo que sería bueno ponerle el foco, porque has mencionado que había los primeros castillos, eran castillos de montaña, ¿no? Que eran, claro, lógicamente por su ubicación, bastante más inaccesibles y demás. Hablamos un poquito muy brevemente de tipos de castillos, ya que hemos hecho así un repasito de la historia. Claro, bueno, pues yo ya decía, ¿no?, que el primer castillo propiamente, estéticamente, como lo que tenemos en mente cuando pensamos en un castillo japonés, son los Yamashiro, o castillos de montaña, que aprovechaban las características del terreno y por eso se construían en lo alto de montañas, más bien colinas en cierto modo, porque había que subir todas las piedras a mano. Eran complicados de atacar y eran más bien fortalezas defensivas. Y un ejemplo perfecto lo vimos este viaje que hemos hecho en agosto de 2025, porque estuvimos en el castillo de Bitsu Matsuyama, que además es uno de los 12 originales. Bueno, en nuestro caso era el último que nos quedaba de los 12 originales. Ahora ya podemos decir que los hemos visitado todos. Exacto. Sí, Bitsu Matsuyama yo creo que es un buen ejemplo de castillo de montaña. Son estos castillos, son muy bonitos, y cuando tú vas subiendo por la montaña, normalmente es un camino a lo mejor no súper largo, pero bastante empinado. Yo imagino que en su época, también tenía que ser difícil Tú imagínate abastecer, subir ¿no? eso, además, con las armaduras samuráis, claro. y todo esto. Y luego, bueno, abastecer pues todas las necesidades del propio castillo. Tenía que ser Lo duro. hace que, claro, luego lo ves y dices, pues es relativamente pequeñito y Claro. tiene una torre de 2 plantas y aún así son 2 plantas muy pequeñitas también. Es lo que iba a decir, que son castillos que desde donde mejor se ven esa vista de pájaro. Con un dron, por ejemplo, todos hemos visto, ¿no?, ciertas imágenes de estos castillos que están ahí en la cima de la montaña, a veces con nubes, ¿no?, un poquito así alrededor. Ahí se ven súper bonitos. Luego, cuando tú estás subiendo, pierdes esa perspectiva, no tienes esa perspectiva y, como tú dices, la torre es bastante más chiquitita y como que te impacta menos. No sé si es la palabra que estoy buscando, ¿no? Pero que lo ves como más chiquitito todo, pero claro, tienes que entender tienes que tener en mente lo que has tardado en subir hasta arriba, ¿no? Y entender que toda la colina, toda la montaña forma parte menos de alguna también manera. porque hay menos, porque además son más antiguos, y porque yo creo que el castillo paradigmático que todos tenemos en la cabeza cuando piensas en un castillo japonés es el castillo de Himeji. Ajá. Y el castillo de Himeji, claro, es tan grandioso que, no sé, deja pequeño a cualquier otro castillo, y entonces, aunque no lo quieras, lo comparas en tu cabeza. Y porque en los de montaña tú no ves nunca, a no ser que sobrevueles, ¿no?, justamente ese castillo, Claro, no lo ves. tú no lo ves al completo.
tú vas por la montaña, vas subiendo por la montaña y luego llegas a la cima y ves la torre, pero te tienes que hacer esa imagen, ¿no? Tienes que ir tomando todas esas eso fotografías. Es muy zen, es como lo que decíamos del de río los Angie, jardines, ¿no? sí, pero es verdad que si no ves todo completo, ¿no? Totalmente. Y el castillo, el tipo de castillo siguiente, yo había mencionado lo de Himeji, también me lo había hecho venir bien, Laura, A ver. porque el castillo de Himeji es un tipo de castillo que se llama Hirayamayiro, que es un castillo en colinas sobre llanura. Es decir, Colinas sobre llanura. claro, el castillo se construye sobre una pequeña colinita, pero en mitad de una llanura. Entonces, siguen siendo buenos de defender porque tienen una posición elevada y sobre todo vistas muy fáciles de todo lo que hay alrededor. Lo que pasa que el hecho de que tengan una llanura delante, evidentemente hacen que sean un poco más fáciles de atacar, porque los atacantes no tienen que subir toda esa montaña, pero también más fácil de acceder para proveer, ¿no? El propio comercio o la administración como centro de poder. Son castillos que son centros de poder mucho Claro. más propiamente dichos que los otros, porque los otros son simplemente fortalezas defensivas, por eso también son más pequeños. Estos son, al final, los primeros castillos que se convierten en las protociudades japonesas. Y de hecho, por eso precisamente castillos como el de Himeji tienen toda esa estructura, ese entramado de pasillos de una puerta a la otra y demás, que a veces te lía un poco, incluso cuando tú vas como turista y ves Dices, los ¿por dónde carteles tengo que ir, no? que te dicen por dónde tienes que hacer el camino. Sí. Tú imagínate que no te lo conoces, ¿no? Y estás hace 300 años o algo así y dice, pues no sé por dónde entrar. Entonces, claro, para los defensores es mucho más fácil, porque además son pasillos a veces estrechos, aunque tú vengas con un ejército muy grande, ese ejército no pueden pasar todos de golpe por esas puertas y por esos pasillos, ¿no? Se tienen que hacer pequeñas hileras de pocos soldados. De uno a uno. Claro, entonces es mucho más fácil defenderte de algo así. Entonces el castillo de Himeji, también el de Hikone, es un ejemplo de Hirayamayiro. De hecho, cuando tú llegas a Himeji, a pesar de que la ciudad ha crecido, lógicamente se ha expandido y ha cambiado, ¿no? Al final, con la construcción de la ciudad, pues cambia un poco el terreno. Pero se sigue viendo esta construcción de colina sobre llanura, porque tú cuando llegas a la estación y tienes esa calle principal y luego al final de todo ves la torre principal del castillo de Himeji, tú ves un poquito esa colinita, ¿no? Exacto, es una colinita pequeña. Sí, pero se ve justamente desde la estación, se ve clarísimamente este tipo de castillo. Efectivamente. Luego tendríamos los castillos en llanura o los Hirajiro. En este caso son típicos del periodo Edo, que es un tiempo de paz. Claro. Entonces, claro, los castillos no necesitaban centrarse tanto en la defensa, entonces son terrenos planos y la defensa la centran no tanto en su altura o no tanto en lo complicado que sea entrar, sino en fosos y murallas, básicamente. Entonces tienes, por ejemplo, el castillo de Nillo, que es un castillo palaciego, y es un ejemplo perfecto porque está pues a ras de calle. Llanura totalmente. Y de hecho, bueno, queda poco, ¿no? De fosos y murallas, sí que queda en una parte, pero sin duda, ¿no? Mucho patio, mucha puerta, eso sí. Y luego hay una subcategoría que a mí me gusta tenerla en cuenta, que son los Misujiro, que son Misu es agua. Misu te iba a decir, claro, Misu son es agua. los castillos de agua que no es que estén hechos de agua, porque siguen teniendo piedra y estas cosas, pero es una subcategoría de castillo construido en llanura, pero se llaman así porque se construían junto al mar o a un río, de forma que el agua, además de facilitar el transporte y el comercio, era parte de la estrategia defensiva. Entonces, por ejemplo, alguno de los fosos era de agua salada, por ejemplo, o de agua o del propio río. Lo que pasa es que solo hay 3 castillos en Japón que están considerados Misujiro. El de Takamatsu, ¿vale? Que también son ruinas, queda alguna torreta y demás. Sí. Evidentemente la ciudad ha crecido un poco, pero está muy, muy cerquita de la bahía de Takamatsu. El de Nakatsu, que también... el de Nakatsu está en Kyushu, el de Takamatsu en Shikoku. Y el de Imabari, que el de Imabari, de nuevo, pues si tú lo visitas ahora, pues dices... No está justo pegado al agua,
pero estar cerquita también del mar interior de Seto. ¿Y el de Karatsu no se consideraría Mizujiro? Porque tiene un lado que está pegado al mar y que le funciona como... el mar funciona como foso defensivo, En realmente. teoría no es un Mizujiro. Ok, bueno, no sé quién es el señor que ha decidido cuáles Pues son los algún señor Mizujiros, japonés, Laura. pero ese señor está equivocado, porque yo creo que el de Karatsu también es un Mizujiro. Bueno, lo dice Laura Tomás de Japonismo. Exactamente. No, pero está interesante. Ya que hablabas del castillo de Himeji, que decías un poquito lo de los pasadizos, ¿no? Quizá podríamos hablar un poco de los componentes típicos o las estructuras, los elementos típicos de un castillo japonés. Así brevemente, no podemos aquí pasarnos 40 horas. ¿O sí? O sí, vale, bueno, pues o sí. Pero sí que, ¿no? A lo mejor comprender un poquito las cosas típicas de un castillo japonés para que cuando visitéis castillos os fijéis en estas cosas y ya no suenen a chino, ¿no? Claro, lo que pasa es que la mayoría de las veces es muy difícil ver todo lo que puede tener un castillo, porque al final depende, por un lado, de si el castillo es original o no, de cuánto queda del mismo, de cómo se ha hecho la reconstrucción, etcétera, y de que no hay dos castillos iguales. Sobre todo eso, yo creo que esto es interesante cuando a veces nos preguntáis, solo quiero ver un castillo, ¿cuál veo? A ver, tenemos nosotros nuestros favoritos, pero es que luego hay castillos que a lo mejor son chiquititos, pero puedes ver ejemplos perfectos de X, ¿no? De cierto componente o de cierta estructura que nos parece muy interesante. Lo primero que hay que decir es que el castillo empezaba a construirse a partir del trazado general que se hacía, que se llama Nawabari, ¿vale? Y este trazado general, pues evidentemente tenía en cuenta cómo era la región, la situación política, la capacidad económica del señor feudal que lo iba a construir, etcétera. Entonces, básicamente era el hacer los planos para ver cómo se iban a disponer los patios o las líneas defensivas, las murallas, los fosos, los diferentes edificios, también pensando en qué momento se está construyendo, qué necesidades defensivas tenemos, ¿no? Y qué capacidad económica para generar, pues eso, ¿no? Para construir estos patios, torretas, etcétera, etcétera. Pues mira, empecemos por los patios, que a veces también... yo especialmente hablo de líneas de defensa en muchos casos, que yo creo que es algo que visitando hasta ruinas de castillos en la actualidad vais a leer, ¿no? El tema de la primera línea de defensa, la segunda línea de defensa, la tercera línea de defensa y los patios que hay en esas líneas de defensa, ¿no? Que a ver, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, al final todo esto en japonés se llama kurua, el nombre genérico, y lo que decíamos de Himeji, cuando tú haces una buena organización de estas secciones, puedes conseguir ralentizar el avance del enemigo confundiéndolo totalmente. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por a la derecha o a la izquierda? ¿Por dónde estoy? Exacto. Total. Lo que pasa es que tú decíamos antes, ¿no? Que cuando llega el periodo Sengoku, este periodo de guerras, guerra civil y unificaciones de Japón y demás, claro, las funciones administrativas y de gobierno confluyen con las necesidades militares y se junta todo en el castillo. Y ese castillo hace que la importancia aumente, con lo cual la necesidad de defenderlos se vuelve más importante. Exacto. Y entonces, claro, los castillos se organizaban en secciones que se llaman maru, ¿no? Círculos concéntricos con la torre principal en el centro, pero otros se organizaban de forma lineal. De hecho, hay algunas estructuras de estos patios defensivos, ¿no? Quizá la más clásica es la forma concéntrica, ¿no? Pero dependen un poco de la topografía de la zona donde se encuentra el castillo. Entonces, si tú tienes una colinita, por ejemplo, pues como Himeji, pues dices, pues puedo poner estos patios de forma concéntrica y luego yo ya me encargo de que los pasillos, las puertas y esto, ¿no? Los coloco de manera que confunda un poco al que no se sepa cómo... No en línea recta, sino que le vas haciendo un zigzag y unas vueltas así, para que al final no sepas si estás mirando hacia el norte, el sur, este o oeste, ¿no? Estás totalmente perdido. Exacto, pero yo creo que había algunos otros que, por ejemplo, estaban en alguna montaña que era más elevada, pero el castillo no estaba arriba del todo, sino a media altura, en la que los patios se encontraban solamente por delante del castillo, porque el castillo por detrás ya tenía la pared de la montaña, ¿no? Claro. Entonces, depende mucho de esa orografía del terreno para ver cómo se hacían la estructura de patios. Son círculos concéntricos también, aunque claro, no es el círculo entero,
porque luego tienes eso, ¿no? La caída de la propia montaña O lo la que pared sea, porque ¿no? sigue subiendo Vale. la montaña. Entonces por eso no son círculos, ¿no? Vale, Está por pero la delante idea solo. es mentalmente sí que sacas semicírculos, vamos a decir así, es igual, ¿no? Yo lo que quiero decir que hay una terminología que si habéis visitado algún castillo japonés o habéis leído de castillos japoneses, seguro que os suena. Cuando tú has dicho lo del maru, ya os tiene que sonar un poco, pero si decimos San no Maru, Ni no Maru y Hon Maru, que estos son bastante básicos en la gran Sí, mayoría son de los castillos. patios o líneas defensivas básicas. El San, Honmaru, ¿no? Yo empezaría desde el centro. yo no. Pues fíjate, yo empiezo Pero yo por... empezaría desde el centro porque es la parte más importante, porque es donde tienes la torre la Bueno, torre sí. principal, ¿no? Y la residencia del señor feudal. Claro, pero yo creo que se entiende mejor si empiezas por lo más lejos, porque dices el San Maru. El San no Maru, bueno, a veces San Maru, ¿no? San no Maru es la tercera línea defensiva, San es 3, ¿no? El Maru 3, tercer Maru, la tercera línea defensiva. Normalmente tendremos murallas, podemos tener un foso, ¿vale? Que separa de la segunda línea defensiva, que sería el Ni no Maru, el Ni es 2. Y luego, de nuevo, podemos tener foso, podemos tener ahí murallas, todos esos pasadizos. Y luego ya llegamos al patio central, que es la zona, lógicamente, más protegida, que tiene que estar más protegida, que es donde está la torre principal y, como decías tú, el palacio o la residencia del señor feudal. Claro, ¿no? yo lo he pensado desde el otro punto porque yo me pongo desde el punto de vista del que reside en el castillo. Tú eres la atacante. Yo soy la atacante. Claro, totalmente. entonces tú lo ves desde fuera. Entonces Claro. tú primero te encuentras con el San no Maru. Lo que pasa es que a veces los castillos más grandes tenían incluso zonas más allá de la tercera línea defensiva. Se llamaban Sotoguruga. Bueno, yo he visto a veces también llamado Sotomaru. Y todo. Donde vivían los comerciantes, por ejemplo. Es un poco parecido a en ciertas ciudades europeas que tenías los centros de las ciudades amurallados. En España quedan todavía restos de murallas y donde no quedan, si lo conoces, sabes que están ahí. Y luego tenías muchas veces los comerciantes y demás, ¿no? Cuando la ciudad va creciendo, extramuros, que se llama, ¿no? Y que residían fuera también porque ya no quedaba sitio dentro y también porque dentro al final había espacio pues para las residencias de los samuráis de menos rango pues más en el exterior. A medida que ibas teniendo más rango ibas estando más cerca del Honmaru y el señor feudal se quedaba en el centro. Estas líneas de defensa, estos marus, el Honmaru, Ni no Maru, San no Maru, como decíamos, junto, ¿no? a ellas están los fosos y las murallas, que yo creo que son elementos también que más o menos encontramos en todos los castillos japoneses. Sí, ¿no? Los fosos en japonés se llaman hori, que podían estar llenos de agua, los mizuhori, o podían ser secos, que simplemente rodean los diferentes recintos del castillo. En este caso se llaman karahori. Y entonces, si el castillo estaba cerca de un río de la costa, eso servía como foso natural, facilitando tanto la defensa como el comercio. Por ejemplo, en el castillo de Edo, el río Nihonbashi pues servía como foso exterior del castillo. Exacto. Que claro, tú lo ves hoy en día, el río Nihonbashi, y a veces cuesta hacerse una idea que eso fuera parte del foso exterior del castillo, y entonces es cuando te das cuenta de lo importante que era Edo en aquellos momentos, que era más grande, tenía más población que la Londres de entonces, que era una de las ciudades más importantes del mundo occidental. Sí, imagínate. Que no nos hacemos a la idea, primero porque Japón, ¿no? Es lejano, muy desconocido, y luego porque también pensamos, claro, el periodo Edo, y tenemos esa idea del Japón feudal que iban un poco más tarde en la modernización, no llega hasta finales del siglo XIX, y entonces a veces como que no nos hacemos a la idea de lo próspera que era Edo, y además de lo que es que Edo surge y se hace una ciudad impresionante en nada, o sea, muy muy rápido, porque era una ciudad de pescadores y de golpe se convierte en la gran capital, y vaya capital de comercio, capital no solo del poder político. Exacto. ¿no? Brutal. Y claro, los fosos, si vosotros lo pensáis, dices, pero ¿cómo puede ser un foso una estructura defensiva? Porque evidentemente... Hombre, sí. No, es decir, tú ves un foso y dices... Pero a ver, ¿cuánta agua tiene? A no ser que hagas como en películas medio de risa, que tienes cocodrilos o tiburones en el foso, dices, si es que tampoco tiene tanta profundidad como para que limitar los ataques, ¿no? Disuadir a los atacantes de atacar. Pero claro, aquí el punto está sobre todo en la anchura del foso.
Porque un foso suficientemente ancho hace que no llegues, si tú estás al otro lado del foso, no llegues ni con tus flechas, ni más tarde con los arcabuces, cuando se ponen de moda, cuando empiezan a llegar los europeos, ¿no? Sobre todo portugueses y españoles, de forma que el foso hace que las armas del atacante sean inútiles. Entonces, claro, pues dice, ¿para qué voy a atacar si es que no puedo? O si tienes, como a veces se ve también en las películas, ¿no? Esto quizás más de Edad Media europea, ¿no? Pero estas torres para atacar o estas grandes como escaleras para apoyarlas en las murallas y subirlas, si es que no hay ninguna que sea tan larga que pueda superar la anchura del foso, no llegas al otro lado. Pero en muchos castillos europeos también hay fosos, a eso me refería, Sí. con que es lógico, o sea, ya sabemos que es un foso. Pero lo que quiero decir es cuál es el motivo de que sea una medida de seguridad y de defensa del castillo, que no es tanto por la profundidad, sino por cómo disuade al atacante, porque no tiene manera de acercarse. Otro de los elementos que se mantiene, y en muchos casos el que más se ha mantenido hasta la actualidad, son las murallas, ¿no? Las murallas de piedra, ishigaki se las llama, que protegían, como decía, tanto los diferentes patios, esas líneas de defensa, ¿no? El Sannomaru, el Ninomaru, el Honmaru, como bueno, la propia torre principal al final, ¿no? Las que quedan hoy en día, que son originales, nos permiten ver un poco las habilidades de construcción, ¿no? Las técnicas que se usaron para construirlas, que son, la verdad, que súper interesantes, porque no se usaba mortero, ¿no? Para mantener las piedras unidas, con lo cual como que eran flexibles dentro de, bueno, por claro, decirlo de alguna manera. Podían aguantar terremotos bastante claro, bien. Los japoneses de antaño a lo mejor no tenían unas leyes antiterremotos, pero sabían que había terremotos en su país, ¿no? Entonces no podías construir una fortificación como un castillo que encima era el centro de poder del señor feudal y que al primer terremoto se te cayese. Claro, queda fatal, ¿no? Si se te cae la muralla, dices, ok. Imagínate que se te cae la base de la torre principal. No tenemos mucho poder aquí, ¿eh? Pero me parece curioso porque podemos ver, ¿no? Y podemos ver todas estas estructuras, muchas murallas, pues justamente han sobrevivido hasta nuestros días gracias a esto, ¿no? Justamente a ser un poco más flexibles. Exacto. Había dos estilos principales a la hora de construir murallas, Laura, y se diferenciaban en el patrón con el que se colocaban las piedras. Entonces, por ejemplo, tenías un estilo que se llamaba el Ransumi, que tenían piedras de tamaños diferentes, con lo que si tú ves esa muralla desde fuera, no ves ningún patrón en particular, porque unas piedras son más grandes, otras más pequeñas, etc. Y luego tenías el estilo Nunosumi, en el que la mayoría de las piedras eran básicamente del mismo tamaño, con lo cual, visto desde fuera, la cara exterior, lo ves que son, pues lo ves todo alineado, porque tienen la misma anchura y la misma altura, y da una imagen muy diferente. De hecho, si no me equivoco, hay diferentes tipos de murallas según cómo se trabajaban las piedras para que encajaran unas con otras, ¿no? También. Eso también. Al final, las murallas con piedras sin mucho trabajo son más antiguos que aquellas que tienen piedras más pulidas. Bueno, pues lógicamente, ¿no? Va mejorando la técnica de construcción y, por ejemplo, pues estos tres tipos. Hay tres tipos principales que los puedes encontrar en alguno de los dos estilos anteriores, ¿no? Es decir, con piedras del mismo tamaño o con piedras de tamaños diferentes. Entonces, estos estilos, en función de cómo se trabajaban las piedras para encajar unas con otras, tienes el Nosurasumi, que es un tipo de muralla con piedras sin tallar que se apilan de manera natural. Es decir, viene el chico que te gusta, actúa normal. Actúa ¿no? normal. Vale, entonces, las piedras también se ponen ahí apiladitas de forma natural. Bueno, se ponen tal cual o se rompían antes de usar para intentar tener algún tamaño un poco más pequeño que te viniese mejor, pero sin darle ningún tallado posterior a los fragmentos. Entonces, claro, esto generaba murallas débiles y poco estables, por lo que no se podían construir murallas con demasiada altura. Y además eran más difíciles de defender, porque al ser diferentes piedras de diferentes tamaños que no se tallaban, quedaban huecos donde podías poner las manos y los pies y escalarlas, que era una de las cosas que querías evitar. Claro, justamente posteriormente
las piedras se comenzaron a tallar de forma así parcial, ¿no? En las esquinas para evitar de ahí las superficies irregulares, ¿no? De esta manera encajaban mejor las unas con las otras, quedaba toda, ¿no? la superficie un poquito más plana y además los huecos que podían quedar entre las piedras más grandes pues se iban rellenando con piedrecitas pequeñas justamente para evitar lo que tú decías, ¿no? Y hacer que al final la muralla fuera más resistente. Sí, lo que no has dicho es cómo se llamaba este estilo, que es el Uchiko-Mihagi. Uchiko-Mihagi, pues ahí va. Luego el siguiente estilo es el Kiriko-Mihagi, que era piedras ya más trabajadas todavía, más talladas, para que encajasen con el resto de piedras y que no hubiera ningún tipo de huecos. De esta manera, la escalada de las murallas por parte del enemigo era mucho más complicada y además eran muy resistentes a terremotos. Entonces, este tipo de muros y murallas se ven normalmente en castillos más tardíos y señoriales, porque también son castillos en los que ya toda esa tradición de construcción de castillos pues, se había pulido. Se había pulido, efectivamente. Para Nintendo, ¿no? Se había pulido mucho. Y luego quizá habría que hablar de la técnica Sangizumi, que es una técnica empleada por Todo Takatora. No sé si quieres hablar un poquito de Todo Takatora. Bueno, no quiero decirlo todo de este señor, pero... Te lo he puesto en bandeja. Exacto. Fue un daimyo conocido en Japón por ser uno de los mejores diseñadores y constructores de castillos. Y se cuenta que estuvo involucrado en más de 20 castillos, incluido el castillo de Edo, el de Wajima, el de Imabari y muchos otros, ¿no? Era un señor que bueno, esto se le daba bien. No tanto construir de que fuera él que lo construía, porque evidentemente siendo un daimyo, imagínate, ¿no? Él daba órdenes. Él diseñaba y daba órdenes. Él decía a sus esbirros, construyeme el castillo así. Pon la piedrita aquí, pon la piedrita allá. Construyan el castillo. Y a ver, esta técnica de Sangizumi de Todo Takatora, ¿cómo Lo que es? hacía era una técnica para reforzar las esquinas de los muros de piedra. Entonces alternaba piedras largas y cortas que creaban una unión robusta en una de las partes más críticas de la muralla. De hecho, si os fijáis en algún muro construida con esta técnica, veréis, ¿no? Si lo veis desde el lado, veis esa esquina, pues tienes una piedra que la ves más alargadita. Sí. Y luego la de encima es como la mitad llega hasta la mitad de longitud, ¿no? Y luego la de arriba vuelve a ser otra vez el doble de larga y la de arriba otra vez de la mitad. Y de hecho, el castillo de Kumamoto, que sabéis que sufrió duramente los efectos de los terremotos en Kumamoto en 2016, las murallas que estaban construidas con esta técnica, la del Sangizumi, resistieron mejor que las que no. Qué fuerte, fíjate. Luego, si habéis visitado algún castillo japonés, por ejemplo Himeji, que la gran mayoría de japonistas que si habéis estado en Japón probablemente habéis visitado este castillo, habréis visto también muros blancos, se llaman dobei. Estos muros blancos son, creo, otro elemento bastante distintivo de los complejos, ¿no? De los castillos japoneses. Es una construcción pues muy frecuente. Estaban normalmente junto a los fosos o realmente encima de las murallas de piedra o haciendo, ¿no? Creando esos pasadizos, claro, un poquito que te llevaban por los diferentes patios y los círculos defensivos. Al final eso, las murallas eran y los muros, ¿no? Pues que daban la forma un poco a la estructura defensiva, pero la forma de lo que es el castillo, no el castillo pensando en la torre principal, que es lo que tendemos a pensar cuando hablamos de castillo, ¿no? Sino el complejo, pues necesitabas estos muros, ¿no? Para delimitar esas partes del castillo. De hecho, Luis, se dice que el castillo de Edo llegó a tener más de 10 kilómetros de muros, de estos muros blancos. Es que el castillo de Edo era una salvajada de grande. Tremendo, ¿eh? Claro, cuando piensas que el río Nihonbashi era uno de los fosos, imagínate. Quizá de todos los muros que han sobrevivido hasta nuestros días, de nuevo, como decía, el castillo de Himeji es el que más nos llama la atención, que es el que tiene, ¿no? un buen complejo de pasadizos y de muros, pero curiosamente el muro más largo que existe en la actualidad es el llamado Nagabei, Naga es largo, ¿no? Justamente. Exacto, es decir, el muro largo del castillo de Kumamoto. Exacto. Inicialmente es curioso porque los muros eran simplemente unas paredes sencillas con listones de madera. Luego, claro, con el tiempo
también a medida que los castillos fueron siendo centros de poder administrativos y donde gestionaban toda la parte política, los daimios, pues tuvieron que hacerse más fuertes para evitar que las flechas los pudieran atravesar. Luego, además, tuvieron que resistir incendios, que era una manera también de atacar castillos maravillosa, o a veces no es que fuera por un ataque, sino por propios accidentes o lo que fuese. Y luego, cuando se introducen las armas de fuego, los arcabuces tenían que evitar que los arcabuces, que esas balas, pudieran atravesarlos. Entonces, la gran mayoría de muros que se ven en los castillos japoneses hoy en día están hechos de una estructura de madera que está recubierta de varias capas de tierra, arcilla y yeso blanco. Y hay muchos castillos, por ejemplo, el de Kanazawa tiene en el exterior una parte que se puede ver, tiene una sección de muro que muestra las diferentes capas usadas. Como un corte transversal, ¿no? Por decirlo efectivamente, de alguna manera. Y también con partes del muro que están quitadas, de forma que puedes ver, vale, la capa de pintura, luego la capa de el enrejillado para darle un poco de estructura y fuerza, luego la capa de arcilla, luego los listones de madera, etcétera, ¿no? Entonces puedes ver realmente la complejidad de estos muros que cuando los ves desde fuera parece que simplemente, pues mira, pues es una pared de yeso y ya está. Además también nos gustan en la actualidad estos muros porque suelen tener tejas en la parte superior. Hemos hablado de los Kamon, ¿no? Justamente aquí en el podcast. En esas tejas podemos ver en muchísimos casos el Kamon del señor, ¿no? Del clan de ese castillo. Y luego también algo bastante distintivo de estos muros son las troneras o aspilleras, ¿no? Creo que también se dice en castellano. En japonés se dice sama. Son esos agujeros como de diferentes formas que sirven a los defensores, a la defensa, para disparar primero flechas, luego también arcabuces, ¿no? Desde el interior del muro. Y sin exponerte. Sin exponerte, claro, porque tú ves a través de esas troneras, tú puedes disparar más o menos cómodamente. Pero el muro a ti te protege. Exactamente, a ti no se te ve, ¿no? Lo que pasa es que, Laura, fíjate, estaba pensando, nos quedan todavía por mencionar algunos elementos más de los castillos, como las puertas, las torretas, las torres principales, etcétera. Y llevamos ya unos 50 minutillos de podcast. Claro, no sé si quieres hablar de las puertas o quieres dejarlo para otro episodio. Pues yo creo que podríamos hacer un Castillos 2, ¿no? Y así hablamos de... Porque entre puertas, torretas y torres principales creo que son también grandes elementos de los castillos muy reconocibles y con mucha arquitectura muy interesante, ¿no? Porque aquí hemos hablado que también, tienen mucha tecnología, entre comillas, ¿no? Los muros y cómo han ido evolucionando. Hemos hablado, las murallas, luego los muros, pero son elementos más simples, por así decirlo, que las puertas, que tienen diseños muy diferentes, las propias torretas, etc. Yo creo que hemos hecho, de alguna manera, un paseo desde el exterior, vamos entrando hacia el interior y nos vamos fijando en diferentes elementos. Y aunque hay puertas también en partes exteriores, en el siguiente Japonesamente os lo explicaremos, pero de alguna manera, ¿no? Hemos empezado como primero la estructura general con esos patios de defensa, luego hemos hablado de los fosos, luego hemos hablado de las murallas, ahora estábamos hablando de los muros y sí, yo creo que podemos dejar para el siguiente ya los portones, ¿no? Esos mon, las puertas de entrada. Podríamos hablar de la Tenshu, la torre principal, las Yagura, las diferentes torretas que hay. Es que además con las torretas hay varias estructuras y nos podemos extender una pizquita más. Y así luego además también en ese segundo episodio de Castillos hablamos un poco, aunque sea resumidamente, de esos 12 castillos originales, de las reconstrucciones, ruinas. De eso ya hemos hecho episodio, sí, así que... pero se menciona un poquito por encima y ya está. Por el que diga, es que no me acuerdo del todo. No, pues te lo vuelves a escuchar, que para eso está. Bueno, pues hasta aquí. ¿Hacemos el siguiente Japonesamente para que los japonistas no pierdan mucho el hilo? ¿Lo hacemos o vamos a hacer como en el kimono que nunca se sabe cuándo terminaremos? Pues no lo sé. Pues bueno, ahí queda dicho. Dejadnos comentarios a ver cómo queréis. ¿Queréis que hagamos el Castillos 2 más adelante, en esta misma temporada o en la 7ª? ¿O queréis que el próximo Japonesamente, es decir, dentro de 2 semanas, sea el Castillos 2? Vuestros deseos son órdenes. ¡Mátane!